Pues bueno, me voy feliz porque el equipo ha hecho un partidazo y me voy triste porque no merecíamos la derrota. Bueno, éramos conocedores que el 0-0 nos eliminaba porque no le daba el pase al Portu. Al final ya en el minuto 88-90 tenemos que arriesgar, nos hemos jugado todo. Pero bueno, creo que hemos sido mejores, hemos tenido dos ocasiones clarísimas al final del partido. No ha querido entrar, hemos intentado por todos lados, por fuera, por dentro, hemos circulado muy bien, el equipo ha hecho un partido que te vas para casa como diciendo, joder, pues tenemos un buen futuro para nuestro Atleti. Y bueno, y triste pues porque no merecíamos, pero el fútbol es esto, desearle muchísima suerte al Porto en la final, ha sido campeón en la Liga y nos ha ganado y con lo cual, bueno, pues desearle muchísima suerte en el siguiente partido. Lo que es el fútbol, cuando no hay espectadores, pues se escucha todo. Y tú decías, abrir el campo, mover rápidamente la pelota, que hay que cansarse, es que... ¿O no es verdad? Sí, porque sabíamos que si circulábamos el balón rápido y no había muchas interrupciones, nosotros tenemos muchísimas más posibilidades de ganar que ellos, ¿no? Porque nosotros tenemos un muy buen trato de balón, el equipo ha circulado muy bien, quizás demasiados parones por parte del árbitro nos ha perjudicado muchísimo, eran parones y como una charla del parón, ¿no? Era como, joder, otro minuto de charla, joder, a todo eso no nos convenía, ¿no? Y ha habido muchísimas interrupciones de ese tipo, cuando yo creo que en un playoff eso te mata, parar, y más a un playoff en el que el empate te elimina, porque si fuera un playoff en el que el empate vamos a una prórroga, bueno, no pasa nada, pero es que el empate no se eliminaba, con lo cual 90 minutos había que intentar abrir mucho el campo, circular muy bien, y creo que en la segunda parte, hasta el minuto 80 o pico, ha sido un dominio brutal nuestro, en el que les hemos entrado por todos los sitios, y que solamente, pues bueno, pues la desgracia del palo, la desgracia del remate de Unai en el 90, pues bueno, en otras condiciones habíamos ganado, y en estas, desgraciadamente, pues no hemos ganado. Bueno, el Barcelona tenía un hándicap terrible, ¿no? Que solo le valía la victoria y luego las tensas de lo que haría el Atleti, pero clasificarse, madre mía, ¿no? Que Sí, que lo bailaba. bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro, que era ganar, luego esperar evidentemente que el Atleti pasara, que estamos todos confiados en que el Atleti iba a pasar, entonces nos íbamos a ganar. Sí, es verdad que te quedas una temporada muy buena, pero con un sabor agridulce, porque haber llegado hasta aquí es como nadar mucho, ¿sabes? Si caes en la orilla y dices, cago en 10, lo hemos tenido encima, claro, si dijeras, bueno, pues hemos sido peores, es que encima yo creo, sinceramente, siendo objetivo, que hemos sido mejores, o sea, que merecemos la victoria. Y que solo el condicionante del que el empate te elimina, pues eso nos ha matado. Era como saber que a partir del minuto 80 las pérdidas del tiempo, se iban al suelo, subidas de gemelo, no sé qué, no sé cuánto, cambios, tal, pues al final sabemos que no se iba a jugar los últimos 10 minutos, ¿no? Y bueno, te digo, si no nos hubiera eliminado el empate, el partido no lo hubiéramos perdido, porque hubiéramos ido a la prórroga. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu equipo? ¿Qué has visto, que ha cambiado un poquito después del COVID? ¿Pensabas que iban a haber esa agresividad que ha habido, ese movimiento en transición de la pelota, llegar por las bandas? Sí, nosotros hemos entrenado muy bien, tenemos un equipo muy bonito, un equipo muy compensadito, con muy buenos futbolistas, que nuestro trato de balón es exquisito, sabemos que estamos muy mentalizados, hemos estado entrando muy bien y llegamos en unas condiciones brutales. Éramos conscientes de que nosotros pensamos que íbamos a ganar, porque el equipo estaba francamente bien. O sea, bueno, creo que los chicos han tenido una temporada increíble y llegamos bien, la verdad que llegábamos bien, porque los chicos habían entrenado muy bien y que sabíamos que físicamente íbamos a ir por encima, o sea, éramos conscientes de que físicamente nosotros íbamos a ir por encima, contra un equipo muy experimentado, contra un muy buen equipo, con jugadores de mucha calidad, jugadores que han jugado mucho en Segunda División B, pero sabíamos que si el partido tenía ritmo, a nosotros nos beneficiaba, nos mataba los palones. Así, ¿qué tal Nico Williams? ¿Cómo lo has visto? Nico, bien, hombre, Nico es un chico que tiene unas condiciones brutales, que es el futuro del Atleti. Bueno, hemos decidido que al final saliese de cara porque tiene una velocidad brutal. Quizás hoy ha tenido alguna jugada que puede haber finalizado, en algunas que ha entrado muy bien por dentro y puede haber tirado gol. Bueno, ha decidido que no había esa opción, pero el chico ha trabajado muy bien, ¿no? Es un chico que está actuando prácticamente en juveniles y era un partido como decir, tienes que darnos todo, ¿no? Y bueno, nos ha apoyado muchísimo, ha entrenado muy bien durante este mes. Un chaval fantástico, con unas condiciones brutales para nuestro Atleti y que espero que en muy poco tiempo lo veamos en Samamés. Sí, hablando del rival de hoy, el Porto, como lo has visto, un equipo veterano que, como tú bien has dicho a lo primero, pues sabe acortar sus periodos de decir, aquí para el balón y... ¿no?
Sí, el Porto sabemos que es un equipo con muchísima experiencia. De hecho, no sé si lleva 2 o 3 periodos seguidos jugados. El año pasado nos clasificó nos ha cedido no sé si en el último minuto, faltando 5 minutos. O sea, un equipo con mucha experiencia, con muy buenos jugadores y que sabemos que va a ser un equipo incómodo. Y más sabiendo que el 0-0 le favorecía. Sabemos que iba a ser incómodo, pero sabemos que nosotros si circulábamos bien, si damos al campo amplitud, si metíamos un ritmo alto de juego, eso nos iba a beneficiar a nosotros. Y yo creo que así ha sido, ¿no? Al final del partido, minuto 70 y pico, el Porto estaba ya bastante cansado. Nosotros entrábamos muy bien por las dos bandas y nos ha faltado, bueno, pues en alguna de esas que hemos tenido, pues haberlas concretado, haciendo gol. Pero ya te digo, el Porto como esperamos, un equipo muy, muy serio, un equipo muy ordenadito, con jugadores de mucha calidad y bueno, yo más o menos lo que me esperaba del Porto. Bueno, mañana es esta Vitoria, ¿cómo lo ves? Sabiendo un poquito del tema del partido, ¿eh? Bueno, pues un partido, me imagino que como el de hoy, también el Vitoria sabedor de que tiene que ganar, que el empate tampoco le vale, y eso es un condicionante, un hándicap importante para los equipos que tenemos que ganar. Vitoria, imagino, va a esperar su oportunidad, sabe que el 0-0 también le clasifica. Imagino que será un partido muy reñido, muy parecido al que hemos visto hoy. Yo creo que el Sestao va a llevar el peso del encuentro. Vitoria es un equipo que juega tipo Porto, no juega más armadito y sale muy bien en las contras. Un equipo físicamente muy fuerte y partido, me imagino, en un playoff de favoritos, puede ganar cualquiera. Bueno, pues nada, Soriona, y por cierto, ¿cuándo va a empezar otra vez la pretemporada en Vasconia? Que vamos a terminar ahora, ¿eh? Para los Sí, oyentes de pues no sé, vamos a hablar con el club a ver cuándo empezaremos, pero me imagino que ahora, bueno, pues un descanso de unos días y me imagino que primeros de agosto ya estaremos otra vez de vuelta o de el Tajo y pensar que el que viene nos toca otra pelea importante y nada, pues a disfrutar de las vacaciones que están bien merecidas, incluso no habiendo pasado hoy, que es una desgracia para nosotros, pero creo que bueno, los chicos se merecen un descanso muy bueno y ahora nada, pues a principios de agosto volver con ilusión e intentar volver a hacer otra temporada igual y el próximo año que nos vamos a ver aquí en el playoff. Bueno, Soriona, porque hoy hay que reconocer que el Vasconia lo ha dado todo, ¿eh? Sí, me voy muy contento. Ahora, cuando uno entra en un equipo independientemente de resultado y ves que lo has dado todo, que el equipo lo ha intentado por todos los sitios, que los chicos, incluso los que no jugaban habitualmente, a lo mejor se han metido en el partido y ha salido a muerte a por el encuentro, pues uno se va contento para casa. Dices, oye, pues no ha podido ser, pero lo hemos intentado. El equipo ha hecho un desgaste brutal. No sé, tengo que llevar el peso del encuentro porque ya te digo, no hay otra y me voy feliz. Fíjate, me voy feliz, ¿eh? Hay partidos a lo mejor que ganas y dices, bueno, me voy ganado y me voy con el resultado, pero hoy me voy feliz, aunque evidentemente me hubiera ido más feliz si hubiéramos ganado, pero estoy contento, muy muy contento con los chicos, la verdad. Me han dado un año de alegrías. Pachi, felices vacaciones. Venga, seré casco. Nos veremos pronto. Venga.